Hola, te doy la más cordial bienvenida a mi canal de YouTube, Princesa de Dios. Para los que no me conocen, mi nombre es Mara y espero que este canal sea de mucha bendición para tu vida. Aquí encontrarás devocionales, predicaciones y cápsulas de fe que te ayudarán a crecer cada día más y a alcanzar tu destino profético. La determinación ha sido importante en los grandes hombres de Dios. Cada uno de nosotros construye su destino con las decisiones que uno toma, pues Dios nos dio la libertad de escoger entre lo que queremos o lo que nos conviene. Cuando decimos determinación de Dios, queremos decir que es una de las cualidades del carácter de Dios, que hace que Él siempre actúe de acuerdo con su plan. Hoy te animo a decidir por Él, siempre. Hoy tenemos nuestro texto base que está en Hebreos 12, del 1 al 3. Por tanto, nosotros también teniendo en derredor nuestro tan grande número de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz menospreciando el oprobio y se sentó a la diestra del trono de Dios. Determinación quiere decir osadía, valor, firmeza, resolución, decisión, arrojo, valor, intrepidez, osadía. También quiere decir que eres decidido y firme. Es claro que Dios nos llama a tomar una decisión firme y seguirlo. A continuación te voy a dar 7 ejemplos de hombres y mujeres en la Biblia que fueron determinados, fueron decididos a hacer lo que Dios les mandó. El primer ejemplo que tenemos es la reina Esther. La historia nos cuenta que Amán, un servidor del rey, trama un complot para matar a todos los judíos. Mardoqueo, familiar de la reina Esther, se entera del complot y le pide que hable con el rey, que lo detenga. Esther 4:14 nos relata esto. Utilizó los recursos de Dios como una estrategia. ¿Cuáles eran? Ayuno y oración, tanto personal como comunitaria, para tocar el corazón del rey, y lo movió a compasión. Se logró el objetivo porque ella creyó, oró, buscó de Dios y se metió en intimidad. Así que no te detengas, sigue adelante. El segundo ejemplo es la viuda y el juez injusto. Esto no lo relata en Lucas 18 del 1 al 8. No sabemos por qué la viuda necesitaba justicia, pero sí sabemos que su estrategia es la persistencia. Ella clama tanto que el juez, no siendo justo, le hace justicia. Obviamente, Dios es justo, no como aquel juez del relato. Pero aquí nos queda claro que lo que quiere el Padre es que nos acerquemos a Él y le pidamos con confianza. Dice en Lucas 18:7, ¿no hará Dios justicia a sus elegidos que claman de día y noche? Entonces hoy te animo a persistir en oración y verás que tendrás la respuesta idónea para tu vida. Solo ten fe. El tercer ejemplo que tenemos es Nehemías. Al comienzo de su relato, Nehemías recibe noticias de los que aún vivían en la tierra de Judá, que se encontraban en una gran angustia. El muro de Jerusalén había sido destruido y la ciudad estaba en ruinas. Su corazón se rompió y pidió a Dios una oportunidad para ayudar. Primero, aboga claramente ante Dios al confesar que, en efecto, su pueblo ha pecado. Por último, le pide a Dios que le conceda el favor del rey. Cuando llega la oportunidad de Nehemías, le cuenta al rey lo que había sucedido, porque era muy importante para él y podía hacer al rey que lo ayudara. El rey accede a la petición de Nehemías de reconstruir la muralla de Jerusalén y le da suministros y permisos que necesitaba para hacer ese trabajo. Gracias a la defensa de Nehemías se reconstruyen nuevamente los muros de Jerusalén. Los exiliados regresan a la ciudad, pues ya es segura. El pueblo vuelve a comprometerse con la ley de Dios. Todo esto comenzó con el corazón desconsolado de Nehemías.
Su estrategia fue pedir a Dios una oportunidad para ayudar a arreglar las cosas, y Dios le concedió su deseo. La oración y la petición de Nehemías fueron audaces. Dios bendijo esa valentía y utilizó a Nehemías como testigo ante las poblaciones vecinas. Así es como Dios quiere usarte. Ten fe, ten valor y persistencia, porque Dios va a obrar para tu favor. Cuarto ejemplo fue Esteban. En Hechos nos habla que era reconocido como un hombre lleno del Espíritu Santo, lleno de fe y que inspiraba a otros por su fe, valentía, sabiduría y por proclamar el Evangelio. Él se dedicó fielmente a la verdad y estuvo dispuesto a enfrentar la persecución por causa de su fe. Él fue uno de los primeros diáconos de la iglesia y también el primer mártir cristiano. Esto nos lo habla en Hechos 7:54 al 60. Dice: oyendo estas cosas, se enfurecían en sus corazones y crujían los dientes contra él. Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puestos los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios. Y dijo: he aquí veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. Entonces ellos, dando grandes voces, se taparon los oídos y arremetieron uno contra él. Y echándole fuera de la ciudad, le apedraron, y los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven que se llamaba Saulo. Y apedreaban a Esteban mientras él invocaba y decía: Señor Jesús, recibe mi espíritu. Y puesto de rodillas, clamó a gran voz: Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, durmió. Así que imagina, Esteban no le importó, nunca cayó. Él cumplió, fue fiel y estuvo dispuesto a morir. No tengas miedo, habla y que no importe lo que los demás piensan. Tú sigue adelante, predica, habla y ten valentía, porque Dios va a cumplir su propósito en ti. El siguiente ejemplo es el profeta Natán. En 2 de Samuel 11:15 vemos cómo, aunque hay ocasiones que es tan fuerte decir lo que el Señor quiere, no nos debe de dar miedo hablarnos. Debemos de ser determinados para que Dios haga lo que Él quiere en la vida de otros y en la nuestra. Él habla a la vida de David, pues había cometido un crimen atroz. Entonces lo confronta y David de su propia boca habla y dice lo que está correcto y lo que no. Entonces entiende lo que Dios quiere hablar. No tengas miedo, habla, no importa quién sea, quién esté antes que tú, la jerarquía, el cargo que tenga. Si Dios quiere hablar por medio de ti, hazlo, no tengas miedo. Él va a respaldarte siempre. Tienes que confiar y hacer lo que Él quiere. Habla y no calles. La estrategia del profeta fue hablar y no callar. Es válido temer, pero debemos de fortalecernos en su presencia. El siguiente ejemplo es Moisés. Él fue la boca de Dios frente a Faraón. Antes de la historia que conocemos de libertad del pueblo de Dios, aconteció que él tenía miedo y se rehusaba, pues no se sentía apto para la misión que Dios le había hablado. En Éxodo 4:10 al 14 nos relata que hace molestar a Dios por el menosprecio que él mismo sentía hacia él. Y Dios le responde que vaya con su hermano, pues él sería su boca, su lengua para hablarle al pueblo. Moisés fue fiel a la hora de responder al llamado de Dios, pero aún así no se sentía apto para ser usado por Dios y entendió que por mucho que tardara la respuesta no dependía de él cambiar el corazón de Faraón. La estrategia de Moisés fue obedecer y confiar en el resultado final y estaba en manos de Dios. Al final entendió que Dios usa tus debilidades y también tus defectos como virtudes para su obra. Así que no tengas miedo, no dudes de ti, de tus capacidades. Dios lo que ve en ti es el potencial que tienes. Por lo que te ha llamado es por tu corazón, no por tus cualidades, habilidades o lo que tú creas que eres. Dios te llamó porque eres fiel. Dios está buscando gente dispuesta, no perfecta. Así que no tengas miedo y cumple con tu llamado. El siguiente ejemplo que tenemos es Jesucristo. Es reconocido como el camino hacia la salvación y la vida eterna. Su mensaje impactó a millones de personas en todo el mundo. Pero, ¿qué hubiera pasado si él, siendo el Hijo de Dios y con todo el poder para cambiar su asignación, hubiera caído en alguna tentación
o simplemente no hubiera querido morir de esa forma. En Mateo 4, del 1 al 11, nos habla de esto. Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo, después de haber ayunado por 40 días. Y él le dice: si eres el Hijo de Dios, haz que estas piedras se conviertan en pan, o aviéntate, que Él va a mandar a sus ángeles a que te guarden. Simplemente, si Él se hubiera negado a hacer estas cosas, toda la humanidad estaría perdida y sin ninguna esperanza. Él tenía el poder para cambiar su situación, pero tan grande fue su amor por ti y por mí, que se determinó, aunque el diablo mismo fue a tentarlo. Él no accedió y le dijo: escrito está, al Señor tu Dios no tentarás. Entonces, él sabía lo que tenía que hacer y no le importó sufrir tanto dolor y darse en sacrificio solo para darnos salvación y vida eterna. Cristo empezó a vivir en lo sobrenatural hasta que recibió el Espíritu Santo en aquel día que se posó sobre él en forma de paloma. Esto para enseñarnos al Verbo hecho carne, viviendo para cumplir su mandato, dando gloria al Padre en cada acto. Recuerda que en Hebreos 9:28 dice: también Cristo fue ofrecido en sacrificio una sola vez para quitar los pecados de muchos, y aparecerá por segunda vez, ya no para cargar con pecado alguno, sino para traer salvación a quienes lo esperan. Así que espéralo, pide al Padre cada día con fe. Entra en intimidad a ese lugar secreto. Alimenta tu espíritu, que tu alma clame por su presencia, y verás cómo todo actúa a tu favor. En conclusión, entendemos que la determinación es algo que buscamos en constancia. Es más actuar que pensar. Quien tiene determinación es alguien que hace todo para poder lograr su objetivo. Cuando eres determinado, inspiras a los demás, aunque también te haces blanco de los mediocres, esos que están ocupados para que tú no creas en tu llamado. Pero estos personajes que acabamos de hablar nos inspiran a seguir adelante y cumplir con nuestro propósito. Se trata de ser un influenciador del bien sin perder de vista tu propósito, y juntos lograremos llegar a la meta, pues tu galardón es grande. Sigue adelante, no te desalientes, cobra ánimo y cumple por completo con lo que Dios te pide. Ora, ayuna, entra en intimidad con Él y verás cómo tu vida comienza a fructificar. No tengas miedo. Recuerda Romanos 8:35 al 37, que dice que somos más que vencedores por medio de aquel que nos llamó. Te voy a dar un ejemplo natural de los procesos que tiene uno que pasar para poder llegar a cumplir su propósito. El ejemplo es muy claro. Los diamantes se deben poner en condiciones muy específicas, como lo son las presiones muy altas y temperaturas muy elevadas. De esta manera, la formación de diamantes solo puede darse a 15 kilómetros debajo de la superficie. Allí las temperaturas promedio son de 1000 grados Celsius. Los cambios de temperatura y presión pueden influir significativamente en la formación de los diamantes, y si las condiciones no son idóneas, no ocurre la cristalización de este mineral. Condiciones de calor y presión intenso que hacen que la kimberlita se expanda a gran velocidad. Esta expansión hace que el magma entre en erupción, forzando hasta la superficie de la Tierra y llevándose consigo las rocas que contienen los diamantes. Al viajar a una velocidad increíble, el magma en erupción forma un tubo hacia la superficie de la Tierra. Al enfriarse el magma, se endurece en una forma de roca llamada kimberlita. Solo uno de cada 200 tubos de kimberlita contiene diamantes en bruto en calidad de gema. Así también nosotros pasamos por la presión del mundo familiar o de nuestros propios deseos carnales. Pero resiste, persiste en Cristo, no te dejes vencer. Sé determinado y fija tus ojos en Cristo, como nos habla en Hebreos 12:13. No desmayes, determínate a seguir a Cristo y cumple tu propósito. Bendiciones.
Si te gustó este video, dale like, suscríbete, activa la campanita de notificaciones para que te avise cuando hay un video nuevo y no olvides compartir con otros para llevar el evangelio a más personas. Y también te pedimos que dejes un comentario edificante para que juntos podamos crecer. Gracias y que Dios te bendiga.